Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y si usted cuando llegue al capítulo 4 de Marcos identifica lo que dice la Escritura en los primeros versículos, habla acerca de la parábola del sembrador, después el mismo Señor Jesucristo habla acerca de que nada puede quedar oculto, que no haya de ser manifestado. Después habla de la parábola del crecimiento de la semilla. Después habla de la parábola de la semilla de mostaza. Después explica el Señor Jesús el uso de las parábolas. Y después vamos al versículo 35, donde en algunas Biblias dice Jesús calma la tempestad. Así es que por favor acompáñeme a Marcos capítulo 4, versículo 35, y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Vamos a seguir leyendo, pero aquí es muy importante identificar algo. La Escritura nos enseña en Hebreos capítulo 1, versículos 1 en adelante, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Que Él, Jesucristo, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y fíjese cómo dice, y Él mismo, Jesucristo, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que, regresando a Marcos capítulo 4, versículo 35, podríamos decir lo siguiente. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, no solo podemos identificar que en la autoridad que Jesús tenía, de su palabra o con su palabra o a través de declarar su palabra, podríamos entender que esta palabra, esta expresión, iba a cumplirse. Se tenía que cumplir porque no solo Jesús está diciendo la palabra, pero había un plan en lo que Jesús está declarando. Y mientras el plan de Dios estuviera activo y Jesús estuviera caminando en el plan de Dios, esto tenía que cumplirse, definitivamente. Jesús expone y explica con palabras el mismo plan de Dios. Así es que no solo porque Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y Él mismo tomó la autoridad que Dios le había dado como hombre. Recuerde, Jesús era 100% Dios, era la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Y se hizo hombre, dice, y la palabra se hizo carne. Y Jesús habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así que Dios mismo se hizo carne en Jesucristo y tenía toda la autoridad, no solo como el Hijo de Dios, sino como hombre. Porque toda la autoridad le fue dada al Señor Jesús. Y nada, ni nadie en la tierra tenía más autoridad que el Señor Jesucristo y que su palabra. Así es que Jesús dice, pasemos al otro lado. Así es que no solamente por su palabra hablada, sino que en su misma palabra define un propósito, define un plan. Y esto es tan importante porque en la vida del creyente es tan importante que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo sea viva, sea eficaz, sea la autoridad más alta que haya en tu vida. Y esto no solo se decide por convicción, pero necesita ejercitarse. Por eso hemos dicho muchas veces que cuando hablamos palabras, necesitamos honrar lo que hablamos, de tal manera que haya una congruencia, no solo en nuestro raciocinio, sino en nuestro corazón y en nuestra declaración. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa lo que se cree. Pero cuando, de acuerdo a lo que confesamos, caemos
en incertidumbre con lo que creemos, es decir, hablamos y no honramos lo que decimos, decimos una cosa pero actuamos diferente a ello, o hablamos una cosa y nos comportamos diferente a lo que hablamos. Entonces hay incertidumbre, no hay congruencia, no hay integridad entre lo que hay en el corazón y lo que nuestra boca declara. Pero en la Biblia, en la palabra, en Cristo, en el diseño de Dios, Dios nos llama a creer con el corazón y a declarar para salvación, en una armonía, en una sincronía. Por eso, Dios no nos deja en la incertidumbre, Dios no nos deja en el libre albedrío, en el sentido de la ignorancia o el vacío de poder expresar la voluntad y el corazón de Dios sin darnos nada. ¿Me explico? Por eso Dios nos dio su palabra, que ya fue hablada, la palabra que Dios mismo habló, para que nosotros cuando declaramos la palabra, creyéndola en el corazón, no solo estamos poniendo en armonía en lo que cree nuestro corazón con lo que declaramos, sino que estamos declarando lo mismo que Dios ya declaró. Diciéndolo de otra manera, Dios no nos deja solos para que declaremos con nuestro propio intelecto, nuestro propio entendimiento, no, sino que Dios nos da su palabra ya hablada para que nosotros creyéndola y entendiéndola correctamente, nosotros mismos la hablemos. Y cuando la hablamos simplemente estamos declarando y diciendo lo que Dios mismo ya declaró. Y cuando la creemos, la entendemos y la creemos correctamente y la declaramos, entonces estamos actuando en la misma armonía y en el mismo poder que tiene la misma palabra. Porque dice la Escritura que Dios envía su palabra y no regresa a él vacía. Dice entonces, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Esto es muy importante entonces que podamos meditar en ello, pero no es lo único que esta porción de la Escritura nos enseña. Fíjese entonces, dice aquí, y despidiendo a la multitud, Jesús había estado enseñando acerca de las parábolas y es muy importante que podamos identificar el antes y el después. Antes, dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, es decir, se subieron a las barcas para pasar al otro lado del mar. El antes, Jesús habló la palabra es como una semilla que se siembra. La palabra debe de creerse y entenderse para concebirse en el corazón. Y cuando se siembra y se concibe en el corazón, entonces produce fruto, cual a 100, cual a 30, cual a 60, cual a 30 por uno, cuando nuestro corazón es un corazón firme, es un corazón entendido, es un corazón que cierra la puerta a la incredulidad, a la vanidad, a la aflicción, a los afanes, a las preocupaciones. Es un corazón que permanece en la palabra, de tal manera que la palabra no solo es sembrada, sino que permanece ahí, como una semilla que se siembra y se siembra en buena tierra para no solo que la raíz esté fuerte y profunda, sino que empiece, y dice la Escritura, que crece la planta y la rama y el fruto. Y Dios mismo produce todo esto porque Él lo habló desde el principio, y la misma tierra en lo natural produce de sí misma, de acuerdo a la semilla que fue sembrada. Así es que nuestro corazón, que es un corazón nuevo, y estoy hablando de la parte espiritual, del espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, cuando hay una armonía de nuestro corazón con lo que ya hay en nosotros, en nuestro espíritu, porque recuerde que somos uno con el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo mora en nosotros, entonces la palabra es sembrada y nuestro corazón produce el fruto de la palabra. Así es que antes Jesús estuvo hablando acerca de la palabra, de la semilla de la palabra y de las parábolas acerca de cómo crece la semilla y cómo es el proceso en el que tenemos que sembrar y permanecer en ella para que dé mucho fruto. Y después, si usted lee el capítulo 5 de Marcos, va a encontrar donde Jesús entra a un lugar donde había un endemoniado gadareno, es decir, Jesús llega al otro lado donde había un endemoniado gadareno y Jesús lo libera. Shadito.